Buenas tardes, familia. Aquí estamos en otro viernes de lecturas en tiempo. Ustedes saben, un espacio auspiciado por el Instituto Internacional de Activismo Hannah Arendt, que conocemos como INSTAD. Y ustedes saben, el propósito de lecturas en tiempo, invitar a todo el universo cubano, sea artista independiente o no, sea artista o no, porque todos participan también de este proceso de creación. Y ustedes saben, conversar un poco de lo que el invitado le interese conversar, las cosas que quiera darle prioridad. El invitado nuestro de hoy, Pedro Acosta, voy a permitir primero que se presente antes que se caiga la conexión. Pedro Acosta, hermano, abrazo para ti, bienvenidos a Lecturas en Tiempo. Gracias a ustedes por invitarme a este espacio. Bueno, Pedro Acosta Peña, periodista independiente, activista por los derechos humanos, y en estos momentos dirijo el programa y conduzco el programa Zoom Cubano por la radio chilena, junto con Hernán Alberro, y soy asesor del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, y es un placer compartir contigo, mi hermano. Multifacético, usted lo es, familia. Oye, ya, mira, ese tipo de persona como Pedro, yo digo, no pueden trabajar tanto. Bueno, quiero advertirles que quizás haya problemas de transmisión, y desde aquí, Lecturas en Tiempo denuncia al régimen cubano por estar personalizando dentro de la debacle que tiene con ETEXA, el monopolio de las comunicaciones informáticas en Cuba, que es uno solo, y lo que tienen formado en Cuba. Es decir, entre los problemas técnicos que tienen ellos, más la represión en Cuba, lo que tienen formado en este país en este minuto es tremendo. Personas precisamente como nuestro invitado Pedro Acosta, que les resulta súper complejo poder realizar sus programas junto con otras personas que colaboran con él. Es decir, y ustedes saben que durante el último mes hemos tenido 2 meses, hemos tenido ausencia, es decir, no se han podido dar lecturas en tiempo porque ha habido también recortes de internet personalizados para invitados que tuvimos, como por ejemplo el Radical. Así que vamos a ver hasta dónde Texas nos va a dejar hoy terminar lecturas en tiempo. Pedro, ya tú mencionabas las cosas que haces, y el otro día vimos que invitabas a la reactivación de tu canal de YouTube de Viernes de Denuncia. ¿Es Viernes de Denuncia o otro programa? Pero el retorno está, pero le va a llegar el mensaje, yo creo que 2 minutos después. Bueno, te estaba oyendo un poco, pero te estaba oyendo sobre lo que me preguntabas de mi reactivación de mi canal en YouTube. Mira, este canal yo lo abrí hace 2 años y me dediqué un poco más al periodismo, a publicar en diversos periódicos independientes, y a mi Viernes de Denuncia, y dejé en el abandono, como se dice, durante más de 2 años mi canal YouTube, que perdí muchos seguidores. Ahora lo reactivé por la situación que estoy confrontando también con Facebook. En Facebook no me aparecen las reproducciones, me prohíben compartir en grupos, me sancionan, y dije, voy a reactivar otra vez mi canal YouTube, que se llama Viernes de Denuncia, como mi programa. Y mucha gente me ha preguntado por qué Viernes de Denuncia y cómo surge esto. Yo estoy regulado desde diciembre de 2017. Me han impedido ir a varios países, a varios eventos. Cuando lo detecto, yo estaba trabajando junto con Martadela Tamayo y Juan Antonio Madrazo en ODE, Observadores de Derechos Electorales. Había dejado ya a un lado Somos Más, y íbamos a salir no recuerdo si era Costa Rica, y cuando voy estoy regulado, y esa condición se ha mantenido. Yo iba mensualmente allí a averiguar, a preguntar, porque se me estaban dando bastantes invitaciones de seguido, pero iba una vez al mes, y comencé el programa denunciando mi regulación esporádicamente. Y después me di cuenta que no era un problema solo mío, y que no era solo un problema de regulación, que eran muchos los problemas que había que denunciar en este país, que yo los conocía,
¿Y por qué le puse viernes de denuncia? Porque coincidió que casi siempre que yo hacía estos videos denunciando mi regulación habían caído en varias ocasiones en viernes y le puse viernes de denuncia y me dediqué a denunciar todo aquello que sucedía en nuestro país. En varias ocasiones ya la seguridad me había visitado diciéndome que mientras yo estuviera con el periodismo independiente, mientras mantuvieron mi posición, no me iban a quitar la regulación. Y bueno, ese es su problema. Yo nací en Cuba. Y la primera vez que salí de Cuba fue a Angola. O sea, con 20 y tantos años no me preocupa que no me dejen salir. Ese es su problema. Y ya llevo más de 170 programas de viernes de denuncia. Y bueno, por eso es que decido también ahora pasar a Zoom y crear mis seguidores. Y el objetivo mío es que llegue a la mayor cantidad posible de personas este trabajo. No pretendo ni tengo ínfulas de ser un youtuber. Soy un cubano denunciando lo que en este país pasa y seguiré haciéndolo mientras las fuerzas me acompañen. Y bueno, el programa Zoom Cubano se nos dio la posibilidad en la radio argentina de darnos una hora. Y bueno, estoy dirigiendo, conduciendo y coproduciendo junto con Hernán Alberro este programa y hemos entrevistado a personalidades de la cultura, de la disidencia. Tuvimos el placer de compartir contigo y ahí reafirmo la denuncia. Ese día no pude estar en directo porque me cortaron, me ralentizaron la conexión y me ha estado pasando en bastantes ocasiones, sobre todo casualmente los viernes que tengo el Zoom cubano y tengo mi viernes de denuncia o colimando en consejo junto con nuestro común amigo Manuel Cuesta Morúa. Y por eso estoy reactivando de nuevo viernes de denuncia en YouTube para por esa vía transmitir lo que yo hago y lo que sucede en Cuba, que es lo fundamental, denunciar lo que acá pasa y seguir enfrentando a la dictadura. Déjame puntualizar algo. Desde 2017 está regulado, no te dejan salir del país. Desde diciembre del 2017. ¿Cómo me entero? Te digo, estaba con Ode y había un viaje que ahora sí, era a Costa Rica. No me recuerdo, era para los problemas de las elecciones que iban a venir en ese tiempo a Perú, a Uruguay, Paraguay, y nos estaban invitando como observadores electorales. Y fui en enero, porque Costa Rica exigía 6 meses para darte la visa, y a mí se me vencía en junio. Y cuando voy en enero me dice, ¿estás regulado? Digo, ¿cómo es regulado? Dice, sí, está regulado desde el 15 o 16, ya me enseñó incluso muy atenta ahí. Bueno, la gente que trabaja en inmigración no es la que regula, nos regulan otra gente y son personas que tienen que vivir y incluso no era ni militar a la que me atendió. Y me enseñó y estaba regulado desde el 15 de diciembre del 2017, 4 años y 4 meses. He pasado situaciones críticas con mi familia en los Estados Unidos, bastante críticas, bastante serias. Ha estado en conocimiento de los órganos de la seguridad del Estado esta situación y no me han quitado la regulación. He sufrido mucho porque no pude ver en esos momentos a mis familiares que por suerte salieron de eso, pero no iba a pedirles permiso a ellos para ir a hacer esa visita, ni me iba a sentar a dialogar con ellos para pedirle permiso o que me concedieran el poder salir del país. Desde esa fecha, esto. Déjenme aclararle algo, familia. Les aclaro algo, ¿no? Desde 2017, de diciembre de 2017, y estamos en abril de 2022, y está el caso de nuestro invitado, Pedro Acosta, que no lo han dejado salir. Eso se traduce automáticamente lo convierte en un preso dentro de una isla, es decir, una cárcel gigante. ¿Y por qué digo preso? Porque hay gente que está enojada porque dice que estamos mal empleando o manipulando este término. A esos muchachones y muchachonas que padecen de cronocentrismo, les aclaro y les recuerdo que las prisiones, es decir, el castigo de la prisión para un ser humano está basado en sus orígenes
por la limitación de movimiento. Así es como surge la prisión como castigo, limitando el movimiento, porque moverse es el acto natural que hizo que el ser humano, nosotros, familia, nos evolucionáramos. Entonces, toda persona que no puede salir del país porque las autoridades del régimen no quieren, automáticamente están presas, gústele o no le guste al régimen cubano. Pedro, yo sé que has tenido relación también con otros artistas. Este está el ejemplo de Navi Pro, pero también he visto tus denuncias contra lo que sucede con los artistas independientes. Has sido tú, hasta donde te has permitido hacerlo en vivo, constante con estas denuncias, ¿no? Yo no quiero ahora mismo centrarme en las figuras de Luisma y de Los Osos, que son amigos de uno, no porque, digamos, no para cortar camino, sino porque a mí personalmente me parece que hay que ponerlos a todos, los presos del OCJ, los presos políticos, junto con Michael y Osorbo. Claro, por supuesto, Michael y Osorbo fueron y son el corazón y el motor de pelea constante contra decretos, leyes, en contra, valga la redundancia, de los artistas independientes o no. ¿Cómo tú ves ese proceso, Pedro, desde tu punto de vista periodístico y de promoción? Porque también Pedro constantemente está promoviendo, vamos a sentarnos en una tertulia y leemos poemas o presentamos una película, ¿no? Sí, Pedro, bueno, por ejemplo, también la relación con el matrimonio de Miguel Coyula y su esposa, que se presentó la película también en tu casa, ¿no? Es decir, la relación de Pedro con los artistas, por eso está aquí Pedro, porque para que él nos pueda exponer y nos pueda poner en contexto cómo él ve el proceso para crear en Cuba. Familia, se desconectó Pedro, a ver si logra volverse ahí está, lo tenemos otra vez. Te los digo, familia, esto no es nuevo para Pedro Acosta. Es decir, quisiera reiterar esto. Fue un momento de reflexión, pero bueno, ¿tú me oyes? Sí, sí. Es muy importante que cuando uno hace las denuncias, creo que también se debe hablar en pasado, presente y futuro, ¿no? ¿Me oyes ahora, Juan Enrique? Te escucho, Pedro, te escucho perfectamente. Y ya ven que no es una cuestión, yo les puedo asegurar que Pedro ¿Tú me oyes? Sí, yo te escucho perfecto. Oye, no, lo que no te veo. Activa el icono de la cámara. Yo sí te veo perfecto. ¿Tú me escuchas bien? Ahí está, familia. Es constante. Les cuento que Pedro Acosta vive cerca de Navi Pro, este excelente rapero cubano, y de su esposa Martadela Tamayo. Ustedes saben que es una activista pro-defensora de los derechos humanos de los movimientos feministas en Cuba. Y ellos viven cerca. Si Pedro, Navi Pro y Martadela viven cerca, viven en la misma zona. Y lo que sufren es constante, diario, la tienen cogida con ellos, en serio, llevan años en esto, no semanas ni meses, años llevan los proyectos de Pedro Acosta y sus amistades. Está congelado, se congeló Pedro otra vez. Esto no es una cuestión de Texas, familia. No. Pedro, no te estamos escuchando. No, evidentemente tiene problemas con la conexión. Ya ustedes ven,
lo malo que siempre le pasa al régimen familia es que los he atrapado en vivo y en directo en varias ocasiones, incluyendo en mi experiencia personal. Yo recuerdo que hubo 2 lecturas en tiempo en los que me tumbaron la transmisión. Eran los tiempos en que lo hacíamos a través de un Facebook Live, y en varias ocasiones me censuraron varias ediciones de lecturas en tiempo, pero también de otros invitados que estaban fichados por la seguridad del Estado, ya sea por su activismo, ya sea por cualquier cosa. Ustedes saben perfectamente que en Cuba cualquier cosa que usted haga que no esté de acorde con las normativas del Partido Comunista, entonces usted simplemente no encaja. Pedro, Estoy acá, de nuevo, se me está yendo constantemente. Aquí lo tenemos, familia. ¿Me escuchas ahora, Pedro? Sí, sí, he perdido varias, pero sí te oí toda la introducción que hiciste sobre mi vínculo con los artistas. Exacto. Exacto, es decir... Sí, te oigo bien y te decía que oí tu introducción cuando hablabas de mi vínculo con... ¿Tú me oyes ahora a mí? Sí, yo te escucho perfecto. Mira, voy un poco a empezar para contestar. Yo te doy todo el contexto que tú pusiste. Incluso, aunque yo llevo años siendo opositor, desde el año 94 que organicé una pequeña huelga en mi centro de trabajo, un pequeño taller donde yo trabajaba. Desde esa fecha, en el 94, yo empiezo a sufrir los azotes de ser disidente, de confrontar al sistema. Estuve preso 4 días por un meeting sin proponérmelo, de un meeting cuando surgen los trabajadores sociales, pero no tenía un vínculo directo con la oposición, me era muy difícil. Y en el 2014, mi primer vínculo con la oposición fue con Regina Coyula, la esposa de Alcide, un artista, un escritor, y de ahí empieza mi vínculo. Con relación a Michael, aunque no lo conozco personalmente, ni tampoco a Luis Manuel, sí he estado en contacto fundamentalmente con Luis Manuel, cada vez que ha sido detenido, los cercos que les hacían. Hice 2, 3 trabajos, viernes de denuncia, dedicados a Luis Manuel. Me comunicaba también con Claudia. O sea, estuve pendiente e hice denuncias también cuando lo sucedido en el movimiento San Isidro en Damas 955, que eso no se puede olvidar. Ese fue un impulso y fue quien ha llevado, yo pienso, adelante todo lo que vino después. También con Miguel Coyula, y he visto cómo aquel artista que disiente es una de las personas que más sufre la represión. Son llevados a prisión, le inventan falsas causas. Cuando usted analiza, vemos eso de Michael y de Luis Manuel. Es doloroso, es triste lo que hacen con estas personas. Y aunque no me considero ni soy un artista, soy una gente que me preocupo y por aquellas personas que están sufriendo más directamente la represión y el odio de los esbirros. Y de ahí surge también un poco el hablar con Lin, con Miguel Coyula, con un poco el tema del artista se va un poco más allá de solo aquel que canta y que está el escritor. Un poco a veces el periodismo independiente, hay gente que son artistas haciendo periodismo. Y siempre he estado vinculado con ellos, incluso como tú mismo has dicho, empecé a hacer unas tertulias acá y los primeros que invitamos fueron a los esposos Coyula, vimos una película de él, la discutimos acá.
También sí, hice a solicitud de, ay, ¿cómo se llama esta muchacha que trabaja en Instar? La delgadita. Camila Lobón. No, la otra, que está acá en Cuba. Aminta. Aminta Di Cárdenas, que yo había establecido y la había invitado a varias tertulias, y ella me solicitó que cuando empezó el Festival Instar de música de independiente, del cine independiente, que yo hiciera en mi tertulia pusiera unas películas, y también lo hicimos. O sea que yo me considero que tengo vínculos con artistas, y un poco viene desde antes con vínculos con Luis Enrique Almirante, con Enrique Almirante, hijo, que visitaba mi casa, también con el hijo de Susana Pérez, San Martín. Con Robertico San Martín. Te estoy hablando hace muchos años, hace ya 20 años, tal vez 15, 20 años. Mi hija era muy joven, la más chiquita. Y bueno, ese vínculo y esa relación siempre la he tenido. Y fui en muchas ocasiones a la UNEAC. Pero bueno, mi vínculo más importante y mi vínculo más interesante es con los artistas de la oposición, con los artistas disidentes. Y pretendía un poco ampliar más el espacio de las tertulias de Pedro, pero vino la COVID, han venido diferentes situaciones que me han impedido seguir con esta tarea. Pero sigo y bueno, en el programa Zoom cubano hubo una serie dedicada a músicos, a escritores, a pintores, o sea, a toda la gama de los artistas. Fueron 3 programas dedicados a esto, porque es importante la palabra del artista, la palabra del músico, la palabra del escritor. Tuvimos acá en ese programa, también tuvimos a Santi Esteban, a Frank Correa, a Luisino Álvarez. O sea, estuviste tú, estuvo el Navy, David Omni ha participado en 2 programas. Tuvimos a Mariño desde Argentina, que también ha participado. O sea que se mantiene este vínculo, y como te decía, es importante escuchar a la voz de los artistas. Los artistas definen muchas cosas en el contexto y en el mundo. Y de ahí viene mi vínculo y mi acercamiento a ustedes, porque yo te considero a ti un artista de la palabra, mi hermano. Tú eres una gente muy grande en eso, y te aprecio, tú lo sabes. Les voy a hacer no una anécdota, les voy a contar algo que yo no se lo había contado ni siquiera a Pedro, porque yo, familia, lo primero es el contexto. Yo he sido regañado por la redacción de Diario de Cuba, por ejemplo, porque yo no reporto los interrogatorios. Yo no, me citan, a mí me llaman por teléfono, le digo, ¿para qué unidad quiere que vaya? Para tal, yo voy para el interrogatorio, pero yo no le doy más fama, más allá de simplemente decir, oye, me citaron para el interrogatorio de rigor de todos los meses, ¿no? En este mes me han interrogado ya 2 veces, ¿no? Si quería poner eso primero en contexto. Ustedes saben que yo no soy de los más reprimidos, y que a mí, yo con ellos me sonrío porque ellos a mí no me quitan el sueño, pero a ellos les incomoda muchísimo dentro de todos los programas en los cuales Pedro se involucra. El que más a ellos los puso en jaque, hasta donde me hicieron saber más o menos en un interrogatorio, fue con las tertulias de Pedro. ¿Por qué? Porque ahí ya nos estábamos reuniendo personas que no eran del Movimiento San Isidro. Ellos tenían todos sus recursos, toda su vigilancia, todo su potencial encima del Movimiento San Isidro, y ya al ver que empieza a fluir figuras de peso en la tertulia de Pedro, se erizaron. Ya lo contó Frank Correa, Luisino, Ángel Santi Esteban, Coyula, Lin, son personas que ahora mismo, digamos, usted entra a Google, no sé, a su búsqueda, y va a ver que va a salir la obra de todas estas personas que hemos mencionado, ¿no? Y ellos no quieren que se les convierta y se les prolifere un movimiento San Isidro, que ellos lo que hicieron con el movimiento San Isidro y lo que están todavía haciendo es dispersarlos, pero no dispersarlos dentro de Cuba, es dispersarlos por el mundo, Anamel y por allá,
el Funky por los Estados Unidos, Michael y el Luisma preso acá, utilizaron la dispersión para eso. Pero para los que dijeron que muchos huyeron, palabra que yo no me gusta emplear en lo absoluto, sino que salieron a viajar como les corresponde, por su derecho, como decía ahorita Pedro, y después no los dejaron regresar. Entonces, a veces sucede que no se ponen las cosas en contexto y por eso mi frase, que repito mucho, y es que Cuba es el país peor contado. A Cuba hay que contarla como debe ser. Creo que ese sería un paso gigante, porque siempre nos quedamos con el problema es que si salió a refrescar, si salió huyendo, sí, salimos a refrescar, el que salga a refrescar, pero familia, por favor, separar una cosa de la otra porque no tienen nada que ver. Y lo último que quería decir, para que Pedro siga hablando, que él es el invitado, es que, por ejemplo, yo he querido tener lecturas en tiempo a Frank Correa, a Luis Sino, ¿sí? De otra generación de escritores de primera división, y no he podido tenerlos acá por problemas de conexión, por problemas hasta de recursos. Frank, cuando yo invité a Frank, sí, se volvió a caer el Pedro. Cuando yo invité a Frank, Frank no tenía teléfono óptimo como para conectarse por Zoom, esta serie de cosas. Luisino en ese momento estaba atravesando también un proceso determinado, pero para que ustedes vean que la ejecución del régimen es cirujana sobre los artistas independientes y sobre todos los espacios que quieran, digamos, colaborar, trabajar, denunciar, apoyar a los artistas independientes en Cuba, ¿no? Y eso es muy importante que se diga y que se repita como una campaña. Yo sé que las campañas son muchas, algunas se van perdiendo, pero si usted deja de denunciar, aunque sea un mínimo detalle, eso es una ventaja para el régimen. Es por eso que yo me apresuré, yo estaba intentando invitar a Pedro y estoy buscando yo en Facebook y veo que Pedro, no, me mandas un mensaje por WhatsApp, oye, el día tal voy a reactivar, y dije, hay que invitar a Pedro, porque Pedro tiene que explicar cómo son los entresijos para poder hacer este tipo de plataforma, de proyectos, ¿no? Que no solo lo sufren los artistas independientes, sino también aquellas plataformas o personas que deciden ofrecerle esos espacios. Pero, ¿me escuchaste? Pero se ha caído tiene el récord de desconexión aquí en Lecturas en Tiempo, porque tuvimos, yo recuerdo que cuando yo invité a Jojito Camancola, que hoy tiene un concierto en el Maxim Rock en la noche, a Jojito Camancola le tumbaron la transmisión 32 veces. Yo la conté después cuando vi la directa. Sí, mira, tú tocaste un tema ahí de la tertulia. Óyeme. Se pixela. Ahí lo ven. Y el día en que a mí me interrogan por el tema de la tertulia fue precisamente en la presentación de la película Plantados. Ustedes saben que movilizó al régimen con noticias, lo mismo de siempre. Ustedes saben que tampoco el régimen es muy más. El régimen lo que hace es corta y pega. Ellos ni siquiera tienen imaginación para hacer un párrafo distinto cada vez que se busca un chivo expiatorio. Ellos son vagos incluso, cortan y pegan el mismo párrafo y ese mismo párrafo es el que le tiran a usted por la televisión, en el noticiero, en la mesa redonda, en Confilo, es corta y pega. Pero te decía, lo último es que el día que me sucede eso fue el día después de la presentación de Plantados. Que tengas un chance, dame la palabra para poder decir algo antes que
oyes, Jorge? Sí, ahora sí. Óyeme, no, déjame una intervención ahí antes que me vuelvan a tumbar. Tú mencionabas las tertulias y aquí incluso también pusimos plantado. A mi familia, más o menos, cuando hablo de mi familia, era mi hija mayor, mi yerno y mis dos nietos mayores que vivían aquí conmigo. Le habían hecho algunas insinuaciones, pero a partir de las tertulias de Pedro, la presión sobre la familia que conmigo aquí convivía fue muy fuerte. A mi hija la llamaron en 2 o 3 ocasiones la seguridad. A mi yerno lo presionaron y tuvo que pedir la baja de su centro de trabajo en el turismo. Él trabajaba en el Floridita. Mi nieto llegó un día casi llorando aquí y me dijo, abuelo, no se lo digas a mami y papi porque no quieren que yo te los diga. Habían llamado a mi nieta de 13 años a hablarle mal de mí. Y a mi nieto que tenía 15, cuando aquello lo llamaron en 2 ocasiones. Y ya yo, cuando él me dijo eso, me preocupé porque me dijo, abuelo, para la próxima que me hablen de ti, les voy a dar una galleta. Bueno, tal fue la presión que se ejerció en los últimos meses sobre mi familia. Mi yerno sin trabajo, me participaron mi familia, o sea, mi esposa, mi hija mayor, Sheila Costa, su esposo Marco Antonio y mi nieto mayor, Marco David, participaron el 11 de septiembre, del 11 de julio en la marcha y los localizaron y les hicieron una visita. A partir de esa visita que ellos estaban haciendo de manera noble, entre comillas, que se habían tenido problemas, crearon un expediente y lo primero que hicieron fue llamar a mi familia, a ellos 3, al comité militar y decirle que en cuanto mi nieto cumpliera 16 años iba para el servicio militar y no iba a poder coger carrera. Y bueno, la presión fue tal que decidieron abandonar el país y por suerte están hace 8 meses allá y casualmente 4 o 5 días después de irse vinieron a citarlos para un juicio por la participación en los hechos del 11 de septiembre y todo viene dado desde el inicio por mi vínculo, por mi relación y la presión fue mayor a partir de que acá estaban viniendo personalidades de la cultura, vino también Camila Acosta, venía acá, o sea, Morúa participaba en esas tertulias, tú mismo, Waldo Fernández, y eso les preocupó mucho. Como tú decías, estaba San Isidro bajo presión y aquí ellos pensaron que se iba a hacer otro movimiento y bueno, fue una presión muy grande. Y bueno, acá estoy y no me callaré. Tú sabes cómo yo soy, pero bueno que hayas enmarcado esto porque la presión a partir de las tertulias fue superior. Lo escucharon, ahí está, la historia relatada por las víctimas, por sus protagonistas, la dispersión total de una familia para después llenarse la boca y echarnos en cara al pueblo de la reforma del Código de la Familia con familias inclusivas, respeto a la Constitución, nuevas reformas al Código Penal y por detrás del telón haciendo este tipo de acciones que son de crimen de guerra. Sí, crimen de guerra, lo estoy diciendo a título personal, crimen de guerra, violación a los derechos humanos de la A a la Z, cosa que también sabemos, burla grotesca del sentido común de cada cubano con la reforma, con una pseudo reforma al Código de la Familia, a la Constitución, ahora que al Código Penal, y usted sale a la calle y se encuentra relatos de vida como este. Relatos de vida como este que son tristísimos, familia, tristísimos, para no decirle lo que va, para no decirle lo que va. Pues sí, te confirmo, cuando sucede la presentación de Plantado, ellos estaban con Plantado erizado y nosotros pusimos Plantado allá en la tertulia. Papá, fue Santi Esteban, conversamos acá porque Santi Esteban es el guionista uno de los guionistas de Plantado y ahí estuvimos charlando de los pormenores, todo voladísimo. Una película, señores, en familia,
porque en casa de Pedro, en esa tertulia, no sé en las que yo no he ido, en esa tertulia no pasamos de 7 personas. Pues resulta que eso a ellos los atemorizó de tal manera que además quedaron en ridículo. En ridículo. Usted le está cayendo detrás a una película, como mismo le caíste atrás a los cuadros de Luis Manuel, como le caes atrás a las canciones de Michael Osorbo, como le caes detrás para reprimirla, para violentarlas y para finiquitarlas a la hora de todos los artistas independientes en Cuba que un día te dijeron a ti, régimen cubano, hasta aquí. No, y mira, una cosa que tú hablaste ahora sobre la triste e infinita e interminable de cubanos. Este mes de marzo arribaron a Estados Unidos 37,000 cubanos, más personas que la que salieron con Del Mariel. Y este cínico, para no decirle la palabra que corresponde, este rubicundo señor Parrilla, el canciller, dice que la emigración en Cuba es porque Estados Unidos no ha cumplido con las 20,000 visas. Hay que ser descarado para plantear eso, cuando en solo un mes se han ido 35,000 personas. De noviembre acá, cubanos que han llegado y que están regados por la selva del Darién, en Panamá, en Nicaragua, en México, los que han muerto, convencido estoy que pasan de 100,000. Nada que ver. Es la situación, no solo, y voy a aclarar algo. La gente dice se va por la economía. No, la gente se va también por sentir libertad. Yo he viajado a 2 o 3 países y por desgracia en esos países me he sentido más libre que en mi propia patria. Y la gente al final se da cuenta que le faltaba libertad y a los artistas le faltaba espacio de expresión, le faltaba desarrollar a plenitud su sentido, sus sentimientos y llevar adelante su obra. ¿Cuántos artistas no han abandonado en estos días de una forma u otra, obligados, presionados por el régimen o voluntariamente porque aquí no hay camino, aquí no hay vida y, como dicen muchos, el último que apague la luz? Es triste lo que está sucediendo en nuestra patria, mi hermano. Es que por la cercanía, Pedro, yo supongo que por la cercanía de ya también de la casa, del barrio, y porque también trabajan juntos en varios proyectos, que Navi te debe haber contado lo que Navi Pro ha sufrido, pero que es extensivo, por ejemplo, a lo que ha sufrido el RA en Cuba, a lo que ha sufrido el RA en Cuba. Es decir, la dispersión de raperos de peso que hay en el mundo entero es una demostración del nivel de represión que tiene el régimen cubano contra toda persona que alce la voz más allá del decibel permitido. Sí, porque muchos, sabe, a veces yo tengo que lidiar con esas opiniones de huida, escape. No, no se trata de presión. No es solo eso. No es solo eso. Un rapero es un músico, ¿no? ¿Ok? Y discúlpenme familia, pero lo que él quiere hacer es cantar rap y en Cuba no lo puede hacer. Esa persona tiene todo el derecho y moral del mundo a salir de Cuba para intentar hacer su obra. El hecho de que salga no significa que deje de denunciar o de cantarle a la realidad que vive Cuba. Y para muestra y ejemplo de eso son todos los raperos que están allende los mares, que no se olvidan de lo que pasaron en Cuba y que siguen haciendo temas actuales y vigentes de lo que está pasando en Cuba. Mira, yo a veces oigo esas expresiones, ¿no? Salieron huyendo, negándole el derecho a cada persona a vivir su vida, a tomar sus propias decisiones. Es muy duro que usted siendo escritor, siendo una persona joven, quiera desarrollar su vida a plenitud y no lo deje. Es un derecho del ser humano establecerse donde le entienda conveniente por no desarrollar que corresponde, y eso no quiere decir que esté traicionando a su país, que está traicionando a su gente y como
se nos volvió a caer Pedro. Increíble. Me llamaron otra vez, me interrumpió, no sé si te llegó el audio. Oye, como te decía, es un derecho de cada cual tomar la decisión soberana de establecerse donde le parezca y donde pueda realizarse a plenitud. Y el concepto de patria es muy amplio. Y patria puede ser aquel lugar que te reciba con los brazos abiertos. Pienso que la patria más grande que hay, la primera es la familia, la segunda los socios, los amigos, el barrio, que yo lo digo como mi pueblo, porque en los pueblos pequeños los barrios un poco se pierden. Yo soy matancero, soy jovellanense, y esos amigos que hice en la infancia, en la secundaria y en el pre, aunque esté 40 años sin verlo, ellos son parte de mi patria. Y pienso que es una falta de respeto cuestionar, criticar y tratar de humillar a aquellos que están buscando una vida mejor y desarrollarse y vivir. Oye, Pedro, hay muchas imágenes que son simbólicas, como la de los Orbos con las esposas. Oh. Han habido también actitudes, pero para mí, esto es desde mi gusto personalísimo. Cuando yo vi el video en el que entran a casa de Luis Manuel y le roban sus obras, ese día para mí lo considero uno de los más tristes en mi vida. Pero los considero tristes no por el Luisma y no por mí porque sea artista, sino de ver la mezquindad y el nivel de cretino que abunda, que le roban, tienen que robarle las obras a Luis Manuel. Eso para mí es un símbolo. Usted, como ya no tiene recursos ni tiene capacidad intelectual para plantear un debate con el movimiento de artistas independientes en Cuba, recurres a lo más bajo, que eso redunda en que ya las personas no te tienen respeto y te dicen, por ejemplo, usted es una persona sin casa, por dejártelo ahí. Porque es que se pusieron en ridículo, mi hermano, esa imagen de entrar a casa de Luisma y salir corriendo con los cuadros. Eso es lo más ridículo que el gobierno de cualquier nación en el mundo puede hacer. Y eso te confirmó, pero te doy la palabra ahora, usted sigue sin tener casa. No, dale. No, ya terminé. Óyeme, ¿qué te iba a decir? Es triste, mira. Yo estoy preparando un trabajo que me va a llevar tiempo. Uno a veces dice, ve símiles entre lo que hizo el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, entre las cosas que hizo Hitler, y cuando esto empieza a ver y a separar y a unir criterios, muchas de las cosas que ha hecho el Partido Comunista de Cuba, muchas de las cosas que inventó supuestamente el señor Castro y sus seguidores, son tomados de la ideología y del actuar de la Alemania nazi. Eso que le hicieron a Michael es un prologón más o menos a su nivel, y lo han hecho con los mítines de repudio, y lo han hecho tirando piedra, y lo han hecho cercando. Esos son métodos del nazismo hitleriano, y da pena y da bochorno que personas, seres humanos, se presten para hacer eso, porque eso es ruin y cobarde. Este individuo que está en una piedra llamó hace años a la batalla de ideas y la perdió porque nunca han tenido la razón ni nunca han tenido una idea que valga la pena. Usan a Martí, abusan de Martí y realmente no conocen el pensamiento de Martí. Usan a Maceo y no conocen el pensamiento y la dignidad que tenía ese hombre. Han utilizado a los padres fundadores de nuestra patria, de nuestra idiosincrasia, han querido apropiárselo, pero no han sabido mantener el nivel, el honor y la dignidad
que tenían ellos han sido cobardes, han sido ruines y nunca van a ganar una batalla de ideas. Por eso hacen estas cosas. Y bueno, ya te pondré al tanto de este trabajo porque es muy simbólico todas estas cosas. Y es muy triste ver cómo se burlan de las personas, lo que están haciendo ahora con los muchachos, con los niños del 11 de julio, cuando ellos, que eran un movimiento terrorista, cuando asaltaron un cuartel, lo más que le echaron a Fidel Castro fue 15 años y a los 2 años y medio estaban en la calle. Y ese código penal del que tú hablas es increíble. En más de 10 artículos habla de la pena de muerte. Esa es la idea de ellos, esa es la batalla de ellos, la represión, el abuso, el crimen, el anacronismo. Y familia, los ejemplos que estamos utilizando aquí son los más recientes, ¿no? Porque no alcanzarían los días de un año si empezamos a relatar todo lo que ha sucedido, incluso décadas atrás. Porque hay cosas, Pedro, por ejemplo, esta decisión que tú comentabas ahorita de que te contactó el Festival de Cine de Instar para que en tu casa también se proyectaran algunas películas. A esto tuvo que recurrir, por ejemplo, el colectivo Omnizona Franca, del cual son sus miembros fundadores Avisito, Amaury Pacheco y Luis Eligio, ¿no? Cuando les desactivaron su espacio de poesía sin fin, uno de los espacios más lindos, pero lindos, no existen otras palabras para decir, usted vea la palabra lindo en toda su expresión. Para mí, poesía sin fin era la expresión más pura de la lindura. Eran poetas de toda Latinoamérica, poetas que venían de Europa, performan. ¿Tú sabes lo que es pasarse días disfrutando cosas, y poesía y todo rico y toda la energía? Porque bueno, ustedes saben que David Orne es un tipo que siempre está en esa constante repartición de energía. Eso era, les repito, para mí lo más lindo en lo que yo he participado en mi vida aquí en Cuba. El régimen les tumbó ese proyecto, pero no se rindieron y empezaron a hacer el Festival Poesía Sin Fin en las casas de las personas. Es decir, hay una larga data de alternativas contra ellos que también revela la larga data de represión del régimen contra los artistas. Por ejemplo, la del invasor, cuando te comentaba lo del robo a los cuadros de Alcántara, ustedes saben que después del 11J, al invasor que tuvo la chispa de encender la directa y pudimos ver en vivo y en directo cómo irrumpieron en su domicilio sin orden de registro y con una violencia extrema, porque habían hasta bomberos. Y ¿sabes qué, Pedro? Le decomisaron todo, los teléfonos, los discos duros con toda su música, los equipos de música y las 2 laptops. El invasor tuvo 6 meses sin poder hacer absolutamente nada de lo único que él sabe hacer, que es hacer plata. Así funciona, familia, el régimen cubano. Pedri, yo creo que Pedro nos escucha como 2 minutos después. Bueno, ya casi estamos en el final. Pedro, ¿me escuchas? Mira, tú utilizaste una palabra decente. Le confiscaron, le robaron, porque realmente lo que ha... Dime. Sí, sí. Sí, con un ritmo, pero te escucho. Bueno, voy a la parte de No, ahora los sí te perdí. Ahora sí dejé de oírte completo. Bueno, Pedro ni nos escucha ya.
Vamos a pasar a la parte de los agradecimientos, por favor, al Instituto Internacional de Artivismo Hannah Arendt, que es quien ampara y auspicia este espacio de lecturas en tiempo. Agradecimientos a ustedes, familia, por llegarse acá todos los viernes. Bueno, los viernes que tenemos conexión y los viernes a pesar de todo. Mira, se cayó Pedro en el final, se cayó Pedro en los agradecimientos. Pero, hijo, se cayó Pedro en la parte de los agradecimientos. Agradecimiento, me había quedado en los agradecimientos a ustedes, familia, que todos los viernes viene acá a pesar de todo y por encima de todo. Agradecimiento a Christopher, que es el que hace la producción, señores, que tiene esto lindo, que nos veamos organizados, que esto mejoró desde que empezamos con Facebook Live, pero no. Agradecimientos infinitos a nuestro invitado hoy, Pedro Acosta, que estuvimos ahí entrecortadamente, pudo hablar o algo de lo que acontece sobre él y sus proyectos. Y agradecimiento, hoy me voy a agradecer a mí porque he tenido la paciencia de no engrillarme y decir algo barbárico ahora mismo en vivo acá, pero no, usted en primer lugar no se lo merece. Pedro, creo que no te escuchamos nada, veo que te movías y eso, por eso seguí con los agradecimientos. Deja ver si al menos alcanza un minuto para que Pedro entre y se despida formalmente. Al final se cayó. Deja ver si logra en un minuto volverse a conectar Pedro para que se despida. Ya ustedes vieron, familia, el trabajo que pasamos los cubanos para levantarnos en pie y levantar la voz. Ya no le vamos a robar más tiempo, pero no va a poder volver a entrar. Y familia, nos estamos viendo el próximo viernes, que tenemos invitados especiales para el viernes.